Apareciendo. Yo no sé si quieren que empecemos, si nos tomemos una primera parte para contestar alguna pregunta, alguna inquietud, algún ejercicio, algún tema en particular que quieran que revisemos antes de empezar. Si hay alguna inquietud de algún ejercicio o alguna parte que sientan que están un poco más eh, con más dudas, me dicen y arrancamos por ese lado. A ver, tenemos las cuatro cónicas y rotación y traslación, un poco toda la parte de ecuación general de segundo grado. Eh, ¿Hay algo en particular que quieren que ajustemos antes de hacer algún repaso más general? ¿Hay alguna cuestión que les parece que quedó de alguna de las cónicas en particular que quieren que trabajemos un poquito más en detalle? Arrancamos con eso y si no, vamos viendo de hacer algún repaso a mi criterio, pero por ahí, no sé, ahí quedó algo, algún bache de alguna de las cónicas o de la ecuación de segundo grado, eh, y podemos empezar por ahí. Bueno, eso justo iba a decir, que si alguien no se anima o no tiene, puede tirar por el chat alguna intención y arrancamos. Bueno, no hay algo puntual para trabajar, así que eh, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme ver. Bueno, bien, vamos a tomar una referencia y empezamos a charlar sobre eso. Hola, Nacho, buen día. Te hablo para avisarte que ya estoy en la llamada. Sí, te voy asistiendo con el chat. Dale, dale, Juanma, gracias. ¿Vale? Bueno, no me sale, no está, ahí está. Bueno, este es uno de los últimos que habíamos planteado en cuanto a posibilidades de rototraslación y, digamos, me interesaría ver si es una de las alternativas bastante potable de que aparezca, ¿sí? A ver, denme un minuto y vamos a hacer todo prolijo.
Ya estoy. Bien. Bueno, ahora sí. Volvamos. Bueno, la historia es la siguiente. Me parece que eh, podemos interpretarlo de esta manera. Ya vimos que dependiendo cómo era nuestra ecuación general de segundo grado, teníamos este análisis o esta posibilidad de reconocer, ¿sí? De qué cónica estamos hablando cuando tenemos una ecuación que tiene, como verán, un término rectangular que le llamamos, es decir, un término compuesto por factores x y. Todas estas ecuaciones tienen esa característica. Aparece un término, todas tienen un término rectangular. Ese famoso término rectangular es el que se elimina a partir de una determinada, precisa rotación de ejes y de esa forma puedo avanzar en el reconocimiento de la. Es decir, este ejercicio número 1 es o tiene una dirección que parte de una ecuación y el procedimiento, que es bastante mecánico y es bastante estandarizado, termina en una ecuación, pero reducida. Ese sería el punto, ¿no? Por eso este es el esquema que estamos haciendo. Este paso deberían tenerlo entrenado, tenerlo practicado y demás. Si pasamos de la ecuación general, que es la que aparece ahí en el ejercicio 1, por medio de ahí sí, por medio de las ecuaciones de rotación, que en este caso son estas, ¿sí? Bueno, ahí logro hacer el pasaje, es decir, por las relaciones de rotación que tengo, puedo pasar de acá a acá, haciendo un montón de cuentitas, ¿sí? Obviamente que al ser la rotación la clave, la búsqueda va a ser siempre del ángulo θ, que va a ser el que me genera la rotación. Entonces, de estos que están propuestos acá, que son un montón y que son mecánicos, bueno, hay que saber hacerlo, es decir, hay que sentarse y trabajar con las ecuaciones y avanzar, ¿sí? En esto no hay trampa, ¿sí? A mí lo que me gusta de este tema como para entusiasmarlo es decir que no hay ninguna posibilidad de trampa. Sí, hay números distintos, pero no hay trampa. Me dan la ecuación, tengo que encontrar la ecuación. Sin embargo, tenemos esta situación que es inversa, que es la situación del ejercicio 3, que también suele aparecer en los parciales.
Y acá todo lo que está escondido son las ecuaciones y todo lo que aparece es la gráfica o la geometría de la cónica. Entonces, me parece que, digamos, verlo en paralelo, que son dos procedimientos diferentes, pero que en definitiva uno es el camino de ida y el otro es el camino de vuelta, o el formato es el inverso. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos que hallar la ecuación de la elipse y tengo que referenciar todo a partir de la figura que estoy observando. Entonces, a partir de la figura es que puedo, a partir de la figura es que puedo expresar o debo reconocer de qué cónica estoy hablando. Sobre el eje rotado, sobre el eje rotado, sobre el sistema de eje rotado, es decir, sobre, siempre entendemos que para esta bibliografía los ejes rotados son los que mencionamos con mayúsculas, ¿sí? Sobre el sistema XY, ¿cómo voy a tener, cuál va a ser la ecuación reducida que voy a encontrar? Bueno, en principio tengo que reconocerla, ¿sí? Mirando la gráfica o a partir de la gráfica sobre el eje rotado, lo que encuentro es que voy a estar considerando una elipse. La elipse sé que tiene una ecuación general, que ahora la voy a traducir en términos de el sistema rotado, es decir, x cuadrado sobre más y cuadrado sobre igual a 1. Y dejo ese espacio en blanco porque mirando la gráfica tengo que ver dónde están los focos y demás, ¿sí? Es decir, acá tengo que ver que esta parábola, perdón, esta elipse tiene focos sobre el eje Y. ¿Está bien? Entonces, el término. Bien, voy a estar buscando esta ecuación reducida y esta va a ser el punto y este va a ser mi punto de partida. Entonces, ahora mirando el dibujo y mirando las referencias precisas de mi representación, ¿qué puedo decir? Que A, que es la longitud del semieje mayor, mide 3 y B mide 2. Entonces, tengo ahí la posibilidad de arrancar con la ecuación reducida de la elipse. Bien, y entonces, bueno, no me pide la ecuación, pero sí me pide, perdón, hace la ecuación de la elipse de la figura en el sistema tradicional, se me lo pide. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, voy a escribir esta ecuación, la voy a acomodar un poco porque tiene estos denominadores acá, entonces
Si saco denominador común 36, y resuelvo la suma de fracciones, esto asume esta expresión. Bien, si pasamos el 36 multiplicando y después igualamos todo a cero, podemos decir que esta expresión es equivalente a 9x al cuadrado más 4y más menos 36 igual a cero. No, esta es la ecuación de la elipse en el sistema XY mayúscula. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que trabajar con estas ecuaciones, ¿sí? De manera inversa ahora. Es decir, yo sé que X mayúscula es igual a X minúscula, la abscisa, por el coseno de tita, que en este caso tita está dado, es pi sobre 6, es decir, si quieren para referenciarlo, esto es 30 grados, más i por seno de 30 grados. Sigo trabajando con x, después hago lo mismo con y, de una manera más rápida, y entonces voy a decir que x mayúscula, usando los valores exactos, va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 por x minúscula, o x original, más 1/2 de i. Si hago lo mismo con y directamente, me va a quedar usando las ecuaciones generales presentadas arriba, me va a quedar menos 1/2 x más raíz de 3 sobre 2. Entonces, lo que quiero mostrar acá es lo siguiente. En el ejercicio 1, cuando trabajamos con las ecuaciones, usábamos un tipo de ecuaciones que vinculan, y en este caso tenemos que usar las contrarias, las que nos permiten volver al sistema tradicional. Entonces, ahora me encuentro con esta relación. Una vez que tengo esta relación, en la ecuación rotada, puedo hacer la sustitución. ¿Qué voy a tener que sustituir?
x cuadrado e y cuadrado. ¿Está bien? Entonces de acá, si trabajo x cuadrado, puedo decir que x cuadrado es igual, y ahora voy a desarrollar este término, y entonces me va a quedar, bueno, vamos a escribirlo así para que vean que lo estoy desarrollando. X al cuadrado es igual a raíz de 3 sobre 2x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y lo escribo así para que quede que lo que estoy haciendo es el desarrollo al cuadrado. Bueno, ahí tenemos que hacer algunas cuentitas y escribir algo un poco más prolijo. Entonces cuando distribuyo este cuadrado me queda 3 cuartos de x al cuadrado, x minúscula, ¿no? Al cuadrado, más, acá se me cancela y me queda raíz de 3 sobre 2 x por y más un cuarto y cuadrado. Bueno, y haciendo lo mismo, pero ahora con y cuadrado, no vamos a escribir todo, lo hago directamente, va a quedar un cuarto x cuadrado menos raíz de 3 sobre 2 xy más 3 cuartos y cuadrado. Entonces ya tengo las dos expresiones a reemplazar, a sustituir, las que me permiten volver al sistema original, es decir, encontrar la ecuación en el sistema original. Entonces, ahora lo que hago es, como tengo 9x cuadrado, voy a multiplicar todo por 9. Entonces, eso va a ser 27 cuartos x original al cuadrado más 27 medios. ¿Qué 27? Más 9 medios raíz de 3xy más 9 cuartos
y cuadrado y ahí tengo los tres términos que corresponden a 9x cuadrado. Ahora le tengo que sumar 4x por y, es decir, esto es esto que está acá, es 9x cuadrado, ahora expresado en las coordenadas x, y. Entonces, ahora tengo que sumarle 4y cuadrado. Si hacemos la distributiva de manera mental, me va a quedar x cuadrado menos 2 raíz de 3x, y más 3y cuadrado menos 36 igual a 0. Entonces, acá lo que le agregué es el 4y cuadrado. Lo que resta ahora es simplemente, o como quieran llamarlo, simplemente o no tan simplemente, es identificar los términos semejantes, el término con x cuadrado con el término con x cuadrado, 27 cuartos x cuadrado más 1x cuadrado, eso da 31 cuartos x cuadrado. Después tenemos término rectangular y término rectangular, que son semejantes. 9 medios menos 4 medios, menos 2, digamos, menos 4 medios son 5 medios, 5 medios, raíz de 3, x. Y por último, sumo las y cuadrado, tengo 9 cuartos más 12 cuartos, son 21 cuartos. Menos 36 igual a 0. Si quiero dejar esto de una manera súper elegante, multiplico todo por 4 y me va a quedar una ecuación del estilo de la que están presentadas en el ejercicio número 1. Es decir, si multiplico todo por 4, voy a tener que la ecuación de la elipse en el sistema original es 31x al cuadrado más 10 raíz de 3 x, y más 21 y cuadrado
menos 36 por 4, 64 por 24, 144 igual a 0. Y esa era la resolución que me estaban pidiendo. Es decir, el resultado de la ecuación de la elipse en el sistema original es este. Entonces, esta sería la ecuación general de segundo grado. Luego de que partimos de la ecuación reducida de la elipse. Entonces, acá no hubo otra cosa más que utilizar criteriosamente las ecuaciones de transformación de un sistema a otro y hacer las cosas prolijamente desde el punto de vista algebraico. Pero, bueno, después aparece algo más específico. Bueno, determinar las coordenadas del vértice y focos de la elipse. Bueno, vamos a hacer el vértice como para mostrar qué es lo que nos pide. Generalmente, esto es lo más habitual, que nos pidan los puntos, ¿no? Entonces, ¿qué coordenadas tienen los vértices en la ecuación, en la ecuación rotada? Bien, los vértices de la parábola van a ser ubicados 0, punto y coma, más menos 3. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tener un vértice 1 en 0, 3. Y estoy mirando los ejes rotados. Y un vértice 2 en 0, menos 3. Bueno, interpretando correctamente esto, este 0 es la coordenada en el sistema X mayúscula, en el sistema rotado, y este Y es el valor en el sistema I mayúscula rotado. Por lo tanto, lo que estoy buscando son las coordenadas X, Y minúsculas. Entonces, lo que voy a hacer es usar ahora estas rotaciones. Entonces, ¿qué voy a decir? Mantengo acá el color para que vean que estoy haciendo esto. X minúscula, ¿a qué va a ser igual? A X mayúscula, que es 0 por coseno de 30. Lo escribo para que vea que estamos usando esa ecuación. Menos 3 por seno de 30. Y la coordenada I minúscula es 0 por seno de 30 más 3
por coseno de 3. O sea, acá en color lo que estoy haciendo es solamente para el vértice utilizar las ecuaciones de rotación ahora para pasar del sistema rotado al sistema tradicional. Si resolvemos esto, 0 por cualquier cosa es 0 y 3 por el seno de 30, esto me queda menos 3 medios. Y esto es 3 por raíz de 3 sobre 2. Entonces, de ahí que puedo decir ahora y dar el resultado. Ahora voy a decir el punto B1 en el sistema OXY, el punto B1 es sus coordenadas, ¿no? Menos 3 medios, 3 raíz de 3 sobre 2. Entonces, lo que identifiqué en el sistema rotado a partir del gráfico, lo puedo expresar en el sistema original a partir de las ecuaciones de rotación para un valor en particular. Es decir, sustituyo a x e y por 0,3, tengo la información del seno y del coseno del ángulo, entonces puedo encontrar esta información. Bueno, exactamente lo mismo se hace con el otro punto, el otro vértice y con las coordenadas de los focos, ¿sí? Es decir, ya teniendo la información sobre el eje rotado, pues, lo único que hago es cambiar los valores y ahí voy teniendo los resultados. Bien, entonces de esta manera creo que queda un poco detallado, ¿no? Esta idea de cómo volver a la ecuación original, a la ecuación general de segundo grado y cómo expresar todo, en definitiva, en el sistema original XY, a partir de tener la información del sistema rotado. Cualquiera de las dos son las opciones más habituales que van a aparecer como actividad de rotación en el parcial. O algo directo, bueno, encuentren el ángulo y roten y reconozcan la cónica, o algo de este estilo que a partir de lo rotado trabajen y reconozcan las posiciones y las referencias de la cónica al sistema original XY. ¿Está bien? Entonces, un poco las dos alternativas que pueden entrar en consideración. Bien. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran, o Juanma que quiera aclarar. No, más que nada por ahí el tema de recordar las ecuaciones, ¿no? Bien, yo hago ese tipo de aportes. Con respecto a la doble entrada que les mostró Dani en la clase anterior, esto de que para obtener las ecuaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que tenían el X y el Y, digamos, horizontal, y el X' y prima vertical con el coseno y con el seno? Eso también está bueno como para, de vuelta como recalco, no depender de las fórmulas, pero solamente eso. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieran aportar a la causa de rotación?
Bien, entonces está claro, ¿no? Que jugamos con estas dos ecuaciones o ligazones entre sistemas y tenemos como un paso previo que es cómo determinar el ángulo de rotación y ahí se agota la propuesta en el sentido de cómo encarar las situaciones. Lo que sí tengo que tener claro que tanto esto X mayúscula y mayúscula o X prima y prima, es decir, los sistemas primados rotados o los XY tradicionales, bueno, saber cómo usarlo cuando quiero hacer una sustitución o cuando quiero volver y encontrar información eh, del sistema clásico. Me parece que, eh, fíjense que no hay mucha más práctica, tenemos estas dos alternativas y si retomamos un poco, si retomamos ahora, este que está acá es el último que tenemos y claramente lo podemos eh, recontra relacionar con el 3, es decir, cuál es la diferencia que no me dan la gráfica, pero sí me dan la ecuación rotada, la ecuación reducida, y con esa ecuación reducida, bueno, me piden que esboce la gráfica, que encuentre las coordenadas del foco y la ecuación de la directriz, y que haya la ecuación de P en el sistema XY clásico. Es decir, es exactamente igual al anterior, con la diferencia que en vez de darme una gráfica, me dan la ecuación, ¿sí? Es decir, que esto es importante, ¿no? Porque uno por ahí dice, bueno, vos la gráfica. Entonces, supongamos, digo cosas que suelen aparecer, ¿eh? No, no estoy exagerando en demasía. Digo cosas que uno se permite ver en algunos exámenes. Entonces, yo acá primero tengo que reconocer que estoy obviamente ante una parábola. Esa parábola, eh, si se quiere, en el sistema, en su ecuación reducida, que tendrá ramas verticales o ramas horizontales. Bueno, va a tener obviamente ramas horizontales y van a estar dirigidas hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, como me dice, bueno, vos en la gráfica de P, vengo y esto suele pasar, ¿no? Suele aparecer esta idea. Entonces, hago algo así, una parábola. Bueno, y más allá de que algunas cuestiones de gráfica estén bien resueltas y demás, y que uno se permite ver, acá hay el error grosero o el error que se evidencia, o la falta de vínculo, digamos, de los conocimientos, tiene que ver con eh,
que si estamos rotando, estamos considerando un sistema de eje rotado, la posición de la parábola no puede ser la canónica nunca. O sea, no hay manera de que yo grafique con ramas verticales o horizontales una parábola en este sentido, ¿no? Entonces, eh, también entender que esto habla de rotación y exige un cierto nivel de comprensión de lo que estamos haciendo. Entonces, yo voy a tener, si me dice que voy a rotar un ángulo de 30 grados, bueno, tendré una rotación, ¿sí? Con un eje rotado, lo llamo X mayúscula, y su correspondiente rotación del eje vertical, perdón que quede todo medio vigorito, ¿no? Y mayúscula. Bien, entonces, el vértice de la parábola, si la parábola es de la forma y cuadrado, la reducida, ¿no? Menos 8x, el vértice de la parábola va a estar en 0, 0. Entonces, ahora, sí, mi parábola va a tener ramas, si se quiere, entre comillas, horizontales, pero en relación al eje X rotado, ¿no? Esta será un esbozo a la medida que uno vaya tomando algunos criterios de la gráfica. Entonces, después tengo que la posición del foco, bueno, de la ecuación general puedo sacar el valor de P. Yo sé que 4P es menos 8. Esto me implica que P es igual a menos 2. Y yo para dar la posición del foco necesito P sobre 2. Es decir, menos 1. Por lo tanto, el foco en el sistema rotado va a tener como coordenadas menos 1, 0. Y la directriz va a ser una recta que no va a salir ni recta ni paralela, pero voy a intentar hacer. Entonces la directriz va a ser una recta de ecuación x igual a 1. Entonces tenemos las tres características de la parábola
Y acá le puedo agregar en el sistema O, X y mayor. Toda esta información es en este sistema de referencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que me pide? Que encuentre las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz en el sistema tradicional. Entonces acá podemos hacer una línea y pensarnos qué pasa en el sistema sin rotar. XY minúscula. Entonces voy a usar las ecuaciones de rotación. Yo tengo que ahora lograr escribir en función de las estas ecuaciones donde puedo expresar las minúsculas, las coordenadas minúsculas en términos eh, del sistema rotado. Entonces tengo que x minúscula es igual a x mayúscula por coseno de tita menos y mayúscula por seno de tita, es decir, hago lo mismo que hice ahí, es igual a x mayúscula por seno de tita más por coseno de tita. Entonces, nada, ahora vengo y voy a buscar quién es el foco. Para encontrar el foco, voy a tener las coordenadas x, va a ser igual a x mayúscula menos 1 por coseno de 60. Bueno, acá ya directamente no lo puedo, no lo escribo porque y es 0 y esto no corresponde. Bueno, no se agrega. E y es menos 1 por seno de 60. Entonces, x es menos un medio y es menos raíz de 3. Entonces, el foco tiene coordenadas en el sistema tradicional, menos un medio, punto y coma, menos raíz de 3 sobre 2. Exactamente lo mismo que hicimos antes. El vértice obviamente está en 0, 0, también coincide.
Y la ecuación de la directriz, que es x igual a 1, ¿sí? Ahora tengo que usar, pues tengo x mayúscula igual a 1, tengo que usar la otra ecuaciones de rotación, ¿sí? Es decir, esta que están acá, donde voy a escribir en función de x e y. Entonces, tengo que usar x es igual a x coseno más y c. Entonces, yo ya sé que x mayúscula, perdón, x minúscula es, perdón, x mayúscula es x coseno theta más y seno. Bueno, sabemos que coseno, estamos hablando de un ángulo de 60, esto tiene esta forma, 1/2 de x más raíz de 3 sobre 2 y entonces esto es x mayúscula y yo sabía que la directriz era x igual a 1. Entonces la ecuación de la recta directriz en el sistema tradicional es 1/2 de x más raíz de 3 sobre 2y igual a 1. Entonces ahí surge esto de la ecuación reducida en el sistema rotado y la ecuación de la directriz genérica o en el sistema tradicional. Y entonces ahí ya tengo todas las expresiones, ¿no? De tanto los puntos como de las ecuaciones, en este caso de la recta. Así que bueno, esto es un poco, creo que eh, ya está como agotado el tema de rototraslación o de rotación. Es practicar, ya los casos especiales lo hemos visto, que es el 3 y el 4, así que un poco le queda para consolidar todo, practicar bien todo el 1, que tiene las respuestas y demás, y con eso ya cierran la parte de rotación, que insisto que es un punto a favor, porque de este parcial sí o sí uno de rotación va a haber y si tengo estas seguridades, sé que ahí ya me gano un ejercicio bastante, por lo menos mecánico. No sé si fácil, no quiero darle ese matiz, pero sí de que es mecánico. Si no va a haber otra alternativa. Bien, así que con esto creo que ya todo lo que es rotación lo tenemos charlado. Insisto con el espacio para las preguntas y demás. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer algo que no les quede claro, que lo haya dicho mal o que necesiten mal en el sentido
de que no lo terminaron de ver, no tengo ningún problema de revisar y explicar de otra forma o dar otros ejemplos y demás. Bueno, si no hay nada, lo que habíamos pensado con Cintia era un poco dejar, digamos, hacer este cierre de cónica. Sí, sí, ahí va. Perdón que me fui. Sí, para no mezclar y a lo mejor, eh, bueno, estar acá en sintonía de poder aprovechar al máximo y focalizar las dos clases. Es decir, bueno, cerrar hoy con la parte de rotación, no hacer más revisiones sobre esto, si bien siempre estamos hablando de cónicas, pero el foco está puesto en los ejes, en la rotación, en las ecuaciones. Y dejar para la próxima clase un repaso de cónica desde parciales, ver si podemos hacer una revisión de de cada una de las cónicas, resolver algunos ejercicios de parcial, del estilo de los parciales, como para hacer un repaso de las cuatro cónicas, pero no con algún ejercicio de la práctica, sino con algún ejercicio puntual. Y que estaría bueno que por ahí para el viernes que viene, si ya están enfocados o enfocadas, bueno, puedan ya sacarse todas las dudas de las cuatro cónicas, ¿no? Me parece que, que tienen margen como para avanzar ahora el fin de semana el fin de semana largo y el viernes sacarle el jugo a esa parte de la práctica y con eso ya tener casi todo preparado para el parcial. Porque ya de práctica es como más de lo mismo y nos gustaría trabajar ya con los ejercicios de parcial. Uy, otra vez te volví a levantar, no sé si. Perdón, estoy mareando. Y un poco quería hacer énfasis en este tipo de ejercicios de rotación, de vuelta, que es un error muy típico, como decía ese, de esto de estar oscilando entre los dos sistemas. Bien, yo cuando hago la rotación no estoy más que cambiando el sistema respecto al cual estoy viendo la cónica. Bien, y dar las respuestas en un sistema o en otro no es lo mismo. Eso para hacer hincapié. Sí, por eso digo que si nos guiamos por lo contenido es netamente mecánico, pero hay indicios de que ustedes, o en general, se domina o no se domina, se comprende o no lo que estamos haciendo. Si yo puedo hacer mecánicamente un montón de cosas sin comprender lo que estoy haciendo, pero también puedo, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo miro, para dar una idea, si yo miro, eh, a ver si me hago entender. Si yo miro este sector, el de la derecha, es un sector netamente eh, algebraico. Es decir, esto se puede hacer conociendo la fórmula y haciendo cuentas. Eso es así. Digamos, básicamente quiero decir que se puede resolver sin entender un pomo de lo que se está escribiendo o qué es lo que representa en definitiva y demás. Y puede estar perfecto, es decir, todo lo que está acá escrito en este recuadro verde puede estar
impecable. Ahora, esa misma persona que hace esto impecable, produce una gráfica no rotada, de nuevo vuelvo a hacer el ejemplo, una gráfica así, entonces esto es lo que muestra en evidencia que no hay comprensión, que no hay dominio de lo que estamos haciendo, o que al menos no lo está mostrando. Es decir, podemos después discutir pues, un error de olvido, una situación, pero en realidad hacer una gráfica no rotada en un ejercicio de rotación es como mostrar que una componente bastante fuerte de que esto tiene que estar en sintonía es que la gráfica responda a lo que estoy haciendo desde el álgebra. Y si eso no pasa, bueno, ahí lamentablemente deja muy al descubierto que eh, hay una falencia en la comprensión. Entonces, por más que esto esté impecable, eh, la producción no va a ser de la mejor ni considerada bien vista. Entonces, ahora, yo puedo cometer un error algebraico acá, puedo confundirme en un signo, puedo poner mal el valor de un seno o coseno de apurado en vez de raíz de 3 poner raíz de 2, puedo hacer eso, puedo en el sentido de poder, de que es un error esperable desde el punto de vista algebraico. Y queda en eso, queda en un error algebraico si se complementa con un esbozo pertinente de la parábola, un reconocimiento, una precisión a la hora de hacer la gráfica y demás. Entonces, uno no pone en duda que comprende, sino que hubo un error algebraico de signo, de cuenta, que es mínimo para lo que nosotros estamos mirando. Entonces, es esto el mensaje que quiero dar, en el sentido de que se hace todo tan mecánico que a veces uno no termina eh, de cerrar la comprensión, ¿sí? Se aprende ecuaciones, recetas y demás, y después el dibujo, esto que aparece acá, que es una pavada, esboce la gráfica, es lo que tiene que estar completamente en sintonía con todo lo que sigue, que es álgebra. Esto es la parte de geometría y tiene que hablar el mismo lenguaje que todo lo que se hace desde el álgebra, desde las cuentas, desde las ecuaciones, como le quieran llamar. ¿Está bien? Entonces, cuando uno mira y dice, no, pero el A y el B lo hice bien. Sí, pero justo lo que, digamos, marca la comprensión de los tres, lo que relaciona a los tres, lo hiciste mal. Y entonces ahí es donde uno, uno baja un poco la calidad de la resolución. Bien, entonces ahí tenemos, bueno, la resolución del 3 y del 4 y de todo este mundillo de las rotaciones que tienen que ver con las cuatro cónicas. Bien. Insisto, no hay ninguna pregunta, no hay nada. Damos por cerrado para el parcial este tema. Bien, bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer un descanso de 15 minutos. Yo voy a ver si rastreo, encuentro o consigo acá digitalizado algún, alguna actividad de parcial de cónicas y retomamos dentro de 15 minutos con eso. ¿Eh? Así que son 2:30, 3 menos cuarto, retomamos y espero conseguir algo. Si no, ¿qué hacen? Pero en principio voy a ver si consigo algún material que ya tenga digitalizado para poder trabajar algo de cónicas al estilo parcial. ¿Ok? Ahí nos preparamos para dentro de 15 minutos.
Bueno, vamos continuando, así eh, cerramos hoy con alguna actividad de tipo parcial. Vamos a ver si ahí encontré este que parece sencillito, de un final. Perdón, ¿estamos? Sí. Dicen que vamos volviendo. Bueno, gracias. Bueno, este es de un final de no hace mucho. Tenemos, nos dice lo siguiente. Dice una circunferencia cuyo centro es el punto 4 menos uno, pasa por el foco de una parábola de ecuación tal, y nos pide que averigüemos si dicha circunferencia es o no tangente a la directriz de la parábola. Justificar la respuesta. Cuando aparece justificar la respuesta, nos está diciendo de que un gráfico no alcanza o no sirve, o por lo pronto no es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que justifiquemos de manera analítica nuestra respuesta. Entonces, vamos a ir como volcando en información algebraica lo que nos está diciendo en palabras ahí el enunciado. Primero habla de una circunferencia, entonces sabemos que la ecuación, sabemos la forma de la ecuación general de la circunferencia y nos está diciendo que este es el centro, ¿sí? Obviamente que un gráfico ayuda, ¿no? Orienta, permite tener una perspectiva de qué es lo que está pasando, pero en principio vamos a ir trabajando un poco a ciegas, sin tener esa representación geométrica, a ver qué onda. Entonces, en este caso podemos escribir la ecuación general de la circunferencia de esta forma: x menos la coordenada en x del centro al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a r cuadrado. Esta es la primera traducción que puedo hacer, ¿no? Es decir, de toda esta información, una circunferencia cuyo centro, bueno, tengo esa posibilidad de traducir en esta ecuación. Me dice que un punto o el foco de la parábola es un punto de la circunferencia. Por lo tanto, voy a tener que buscar por otro lado la posición de ese foco. Eso lo voy a poder detectar de aquí. Si la parábola era x cuadrado más 16y igual 0, entonces acá podemos despejar, expresar como nos resulta conveniente a nosotros para interpretar los valores. Tenemos esta parte. Entonces de acá podemos decir que 4p es igual a menos 16, p es igual a menos 4 y p sobre 2 es igual a menos 2. Sí, acá sí, sí reconocemos. ¿Sí? La parábola va a tener ramas hacia abajo,
está centrada en el 0, 0, entonces tengo una parábola de este estilo. Y el foco va a estar ubicado aquí. Entonces puedo definir que la posición del foco es 0 menos 2. Entonces, si yo sé que la circunferencia tiene un determinado centro, que es 4 menos 1, 1, 2, 3, 4 menos 1. Acá tengo el centro. Y pasa por este punto, es un punto de la circunferencia, tengo formas de, digo formas porque tengo varias maneras de encontrar el radio de la circunferencia. Entonces lo que voy a hacer ahora es, bueno, reemplazar en la ecuación, que es una de las formas, por las coordenadas del punto porque tiene que verificar. Entonces, reemplazo a x por 0. Ahí lo reemplazo por menos 2. Y de esta forma puedo precisar el valor de r o de r cuadrado, ¿no? Era 16 más 1 igual a r cuadrado. Es decir, que r cuadrado es igual a 17. Entonces, x menos 4 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 17. Y esta es la ecuación de la circunferencia que tenía ese centro y que pasaba por este punto. También, por eso dije varias formas, también podríamos haber encontrado el radio de la circunferencia, ¿sí? Calculando el módulo de este vector, ¿no? Formarnos al vector CP, CF o FC y calcular el módulo. Eso también era otra alternativa. Bien, pero me dice que averigüe si la circunferencia es o no tangente a la directriz de la parábola. O sea, ahora voy con la directriz. La directriz, ¿qué ecuación va a tener de la parábola? Va a ser una recta que equidista del vértice y del foco, es decir, va a ser de la forma y igual a 2. Entonces, esta es la directriz. Ahora, de qué forma averiguo si es si la circunferencia es tangente o no a la directriz?
Bueno, si es tangente, la intersección entre las dos ecuaciones me tiene que dar un único punto, ¿no? Es decir, cualquier otra situación, ya sea que no tenga intersección o que tenga dos puntos, quiere decir que la circunferencia no es tangente a la directriz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a analizar es un sistema, voy a ver cuáles son los puntos que cumplen con, que pertenecen a la circunferencia y que pertenecen a la directriz al mismo tiempo. Entonces, como ya esta es una cuestión inmediata, lo que hago es sustituir en la ecuación 1 el valor i igual 2. Entonces me encuentro que la ecuación 1 va a tener esta forma. Reemplazo la i por 2. Y resuelvo. Y entonces esto va a ser un problema algebraico ahora. Resuelvo esta ecuación. Más 9 igual a 17. Entonces x menos 4 al cuadrado es igual a 8. Entonces de acá que puedo saber, a esta altura para contestar ya estaría, pero puedo decir que x menos 4 es igual a más menos raíz de 8. Entonces voy a tener una solución, un x1, es 4 más raíz de 8 y otra solución va a ser 4 menos raíz de 8. Esto quiere decir que hay dos puntos de intersección, que P1 de coordenadas 4 más raíz de 8 punto y coma 2 y el otro punto 4 menos raíz de 8 punto y coma 2 son puntos pertenecen a la circunferencia, P1 y P2 pertenecen a la circunferencia y pertenecen a la directriz. Por lo tanto, en este caso, la circunferencia no es tangente a la directriz de la parábola. Y ahí queda justificado de manera analítica, es decir, a partir de el análisis que se puede hacer desde los algebraico. Está claro que si el centro, o sea, se podría hacer algún tipo de deducción si el centro está acá, ¿sí? Y la distancia del centro a la directriz, ¿cuánto va a ser? 3. Y el radio yo saqué que era raíz de 17. Obviamente el radio es mayor que 4. Esto se iba a verificar.
si esas deducciones o interpretaciones desde la representación geométrica se pueden hacer, pero no es la justificación. No puedo basar la contestación a partir del gráfico, pero sí, obviamente podríamos ver que esta distancia era 3 y que el radio que yo había determinado era mayor que 3 y por lo tanto iba a cortar a la, a la directriz en más de un punto, ¿sí? Quizás con esas argumentaciones podría alcanzar, pero de no tener estas referencias, bueno, la manera clásica es a partir de trabajar con las ecuaciones. Bien, creo que este era... Es como que, perdón, es Sí, como que sería un spoiler acerca de la, digamos, pero necesariamente hay que justificarlo. claro, porque a veces uno cree que el dibujo justifica, ese es el punto. Y yo dibujé la circunferencia, la hice precisa, la recta me quedó así. Entonces, bueno, eso permite un poco inferir hacia dónde vamos, pero la justificación no lo brinda una representación. Justamente una representación es eso, es una representación. Lo que nosotros necesitamos es la confirmación, la justificación, la argumentación algebraica de que va a haber dos puntos de intersección. ¿Está bien? Porque está claro que una situación de esta es obvia y evidente y la gráfica puede hasta dar indicios bastante certeros, pero cuando tengo una situación de una recta que está por ahí, yo qué sé, si corta en dos puntos muy pegaditos, en uno, o sea, mi representación no me va a brindar eh, ninguna herramienta definitiva. Entonces, lo que buscamos es un recurso que permita justificar cualquier tipo de situación, aunque sea algo muy particular. ¿Ok? Bien. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, si les pareció difícil. Bueno, la idea es esta, siempre en los parciales o en los finales, es no trabajar con cónicas por separados todos, y una de circunferencia, una de elipse, sino un poco jugar con la combinación, ¿no? de los elementos de las distintas cónicas como para que en un solo ejercicio entren más de una cónica, ¿no? Acá estamos trabajando con parábolas y circunferencias. Incluso, bueno, como digo, no es la única manera que tenemos de argumentar o de justificar algunos procedimientos. Bien, así que el próximo viernes vamos a hacer práctica de este estilo, es decir, vamos a recoger 4, 5, 6 ejercicios que tienen que ver solo con parciales para trabajar estas ideas de cónicas con un formato ya más eh, no tan dirigido, ¿sí? Bueno, qué tenemos que usar, bueno, y demás, ¿sí? Es decir, estas cuestiones que pueden ser un poco más amplias como para darle mayores herramientas y mayores seguridades para el parcial. ¿Ok? Bien, preguntas, dudas. No, nada, profe. Bueno, entonces dejamos acá y el viernes repasen, sí, las teorías, usen la clase el viernes como para preguntar todo y hacemos una práctica de cierre final para el parcial. ¿Ok? Está bien. Bien, bueno, por hoy terminamos entonces. Nos vemos el viernes o no nos estamos comunicando el viernes. Chao, profe. Chao, hasta luego. Ahora Nos vemos. Adiós. Chao, chao.